Apreciados amigos, es una alegría poder encontrarnos de manera virtual a través de este video, pero el volver a encontrarnos para continuar con nuestro estudio de la lección. Estamos en las últimas lecciones de este trimestre. Anhelo de más es el título de la lección que estamos estudiando toda esta semana, y a través de este video estoy presentando el bosquejo precisamente de todo este tema. Queridos amigos, permítanme extenderles una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 11. Y bien, como punto de partida para nuestro estudio, vamos a tomar nota de lo que el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 10. En los primeros 11 versículos notamos una palabra que resalta: mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hablando del pueblo de Israel. Y estas cosas malas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra ejemplo. Miren, esta palabra ejemplo viene de la palabra griega tipos. Y la palabra griega, que es tipos, normalmente esta palabra nunca señala al original, nunca se emplea en el original. Es la representación o símbolo de una realidad mayor. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo es coger el ejemplo del pueblo de Israel durante su peregrinación de Egipto hasta la tierra de Canaán. Y lo que ocurre con el pueblo es un ejemplo, es un tipo de algo mayor, es un ejemplo para nosotros, pues así como ellos peregrinaron de la tierra de Canaán, de Egipto hacia Canaán, nosotros, de manera figurada, estamos en este mundo peregrinando hacia la Canaán celestial. Por eso es un ejemplo. Y de toda esa vivencia vamos a resaltar lo siguiente. Por ejemplo, en 1 de Corintios 10, versículos 1 y 2, Pablo habla del bautismo que recibió el pueblo a una vida mejor. También hace referencia al alimento que ellos recibieron de Dios en el maná. Esto está en Éxodo 16. Y por último, en el Salmo 95 hay una invitación sutil, pero muy, muy importante, a confiar en Dios. El pueblo tenía que confiar en Dios. Ellos endurecieron su corazón, dice, no confiaron en Dios. Entonces, miren, estos ejemplos nos ayudan a nosotros en nuestra peregrinación hacia Canaán. Recuerden que Dios deseaba darles descanso al pueblo de Israel mientras ellos viajaban. Esto también vamos a ver. Y por supuesto, Canaán es el símbolo, pues en esa tierra ellos iban a reposar de toda su peregrinación. Entonces tenemos todo un bagaje de ejemplos que iremos desglosando, y en esta lección, en este bosquejo, voy a presentar 3 ejemplos que rescatamos del pueblo de Israel. En primer lugar, el bautizo que ellos recibieron en el Mar Rojo. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las consecuencias de no confiar en Dios? Ojo, estoy citando esto como ejemplo para nosotros. Y por último, podemos disfrutar de un breve descanso celestial en esta tierra antes de llegar a la Canaán celestial. Estos son los ejemplos que vamos a resaltar en este estudio, por supuesto basado en la lección de esta semana. Recuerden, queridos amigos, que las diapositivas estarán publicadas para que ustedes puedan descargarlas. Ahora sí, comencemos la parte de la exploración o el desarrollo de nuestro estudio. Comenzamos con el primer ejemplo, el bautizo en el Mar Rojo, del cual habla el apóstol Pablo. ¿Y por qué aparece un cordero acá? Ya vamos a ver. En 1 de Corintios, como ya dije hace un momento, Pablo dice de esto: ellos al cruzar el Mar Rojo fueron bautizados en Moisés. Bueno, hay algo aquí que tenemos que entender. Sabemos que el pueblo se encontraba frente al mar y a sus espaldas estaba el ejército egipcio. Entonces estaban encerrados porque era un cañón y no podían ellos huir. El único camino era el mar, nadar. Entonces,
Lo que ellos estaban entendiendo en ese momento, y cuando Moisés dice marchen hacia el mar, es que la única forma de salvarse era dirigiéndose al mar. Era la única forma, entrar al mar. No había otra manera de salvarse. Al lado era un cañón, recuerden, habían paredes pues de rocas, atrás estaba el ejército egipcio. No había forma de salvarse. Por eso, utilizando esta figura, Pablo dice que esto significó el bautizo para el pueblo. Pues al marchar hacia el mar, el pueblo estaba aceptando que solo Dios puede salvar al hombre. Y esto es algo que ellos debieron de entender, y nosotros también, que la única salvación viene de Dios, no del hombre, no de la acción del hombre, no de nuestras obras. Ahora, esto, dejando un rato lo que viene a ser el bautizo en el Mar Rojo, vamos a comparar con lo que dice Levítico capítulo 4. En este capítulo nosotros encontramos indicaciones sobre el sacrificio. Tomen atención a esto. El hecho que solo Dios salva quedaría tipificado, es decir, sería ejemplificado a través de los continuos sacrificios, ya sea de un cordero o de otro animal que el Señor pedía. Ahora entienden por qué hay un cordero. Esto, pues, indicaba a la persona el lugar, el momento y cómo tenía que ser sacrificado ese animal en lugar del pecador. Por supuesto, esto señalando al pecador, señalando al pueblo, que más adelante vendrá el verdadero cordero que iba a quitar el pecado del mundo e iba a morir en nuestro lugar. Y Juan 1:29 dice eso. Cristo fue el cordero representado por todos los sacrificios a lo largo de la historia. Ahora, por favor, tomen atención aquí. Así como el pueblo, nosotros necesitamos ser bautizados, pues en nuestro bautizo nosotros estaríamos aceptando la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y eso es lo que simboliza el bautizo. Cuando la persona entra al agua, así como el pueblo ingresó al agua, estaba aceptando que solo Dios da la salvación. Cuando la persona que está en el agua es sumergida, está simbolizando la muerte que él debería de experimentar, pero que pagó Cristo. Entonces está aceptando la muerte de Cristo y sale en un nuevo nacimiento, de lo que habló Cristo en Juan 3. Todo esto representado por los corderos que eran sacrificados. Entonces el bautizo es necesario, así como el pueblo tuvo que cruzar el Mar Rojo, nosotros también tenemos que ser bautizados si queremos alcanzar la salvación. Este es el primer ejemplo. Solo Cristo salva. Y a través del bautizo, yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo que aprendemos de este pueblo. Las consecuencias de no confiar en Dios. Este es nuestro segundo ejemplo. Sabemos que el camino hacia Canaán no sería nada sencillo. No estaba pues a unos metros, a un par de kilómetros. Se encontraba muy lejos de Egipto a Canaán. Ir desde este lugar hacia Canaán era duro. Y no solo era un camino pues largo, agotador, se necesitaba una gran cantidad de recursos para que aproximadamente 3 millones de personas se dirijan hacia Canaán, el lugar en el cual ellos reposarían de la esclavitud y de la peregrinación. Es interesante notar que en su gran amor para que el pueblo pueda llegar desde Egipto hacia Canaán, Dios hizo provisión para que ellos puedan llegar. Y parte de esa provisión nosotros vemos a través del maná. Éxodo 16, encontramos que Dios les entregó el maná. Cada mañana caía este alimento para que el pueblo tenga fuerzas, energías. De la misma forma les dio de beber, al punto que sacó agua de la roca. Es decir, el Señor
no solo libera a su pueblo, también les dice, yo los voy a sustentar hasta que lleguen a Canaán. Ese es el ejemplo que estamos aprendiendo del pueblo de Israel. Nosotros también estamos en peregrinación hacia la Canaán celestial. Y en esta peregrinación vamos a enfrentar diferentes situaciones que pueden llevarnos a la duda, al temor, a la incertidumbre. Pues miremos al pueblo de Israel y recordemos que hay un Dios que sustenta a su pueblo y también puede sustentarnos. No nos va a abandonar el Señor. Recordemos y entendamos eso. Volviendo al pueblo de Israel, ellos tenían todo a favor para relacionarse y confiar en la palabra de Dios. Tenían todo. Lamentablemente, el pueblo actuó de manera muy contraria a como Dios esperaba y como debieron de actuar. Por eso dice Hebreos 4:2 que muchos de los que salieron no entraron en su reposo. Y ya explicaremos esto más adelante. Pero el pueblo no confió. Lamentablemente, ellos creyeron que sus pensamientos, sus ideas, sus planes eran mucho mejor que los planes de Dios. Ay, qué terrible es esto. Porque nosotros también podemos estar en lo mismo, creyendo que nuestros planes, que nuestros pensamientos, nuestras metas son muchísimos mejores de los que Dios ha planificado para nosotros. El pueblo no confió. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Vamos a ir viendo. En este gráfico ya podemos hacernos una idea de la primera consecuencia. Una de las consecuencias de desconfiar de Dios fue que el pueblo experimentó una dura peregrinación. Y esto es muy interesante, porque si analizamos Hebreos 4, el Señor quería conducirlos hasta Canaán, pero mientras ellos iban en esa peregrinación, Dios quería concederles descanso, que ellos disfrutaran, que se gozaran, que experimentaran esa comunión con Él, que vayan felices. Pero encontramos a un pueblo que se queja, murmura, quiere volver, ya no quiere continuar. Encontramos a un pueblo rebelde que no conoció el descanso, el alivio que Dios quería darles. Saben, queridos amigos, ellos se alimentaban del maná, bebían del agua de vida. Pablo dice que esto es muy parecido al alimento espiritual, al pan espiritual, que vendría a ser la Biblia. Y mucha atención, porque así como el pueblo se alimentó del maná, pero no aprendieron a confiar en Dios, de nada sirve leer, escuchar la palabra de Dios, disfrutar de cánticos, oír sermones, si en mi vida yo no practico lo que estoy aprendiendo. Y ese fue el gran problema del pueblo. Tenían el alimento espiritual ahí, tenían la palabra de Dios, pero no confiaban en Dios. Por eso Pablo aconseja de no seguir ese ejemplo de desobediencia, motivado obviamente por la desconfianza. No sigan ese ejemplo, dice Pablo. Nuestra vida, si hacemos eso, será una secuencia incansable en tareas. No tendremos descansos, no disfrutaremos de las bendiciones de Dios, no viviremos contentos. Siempre andaremos cargados, cansados, agotados, agobiados. Jamás encontraremos esa plena felicidad que Dios nos da. Tendremos momentos fugaces de algo de disfrute de la vida, pero nuestra vida será una constante carga si es que yo no pongo en práctica lo que Dios dice. Cuando en Hebreos dice el Señor que ellos no entraron en mi reposo, el Señor está diciendo que el pueblo de Israel no disfrutó su peregrinación, porque no aprendieron a confiar en Dios. ¿Cómo estás tú mientras te preparas para ir al cielo? ¿Disfrutas de tu vida? ¿Disfrutas de tu hogar? ¿Disfruta de lo que tienes? Si la respuesta es sí, es porque estás aprendiendo a confiar en Dios. Pero si tu respuesta es no, entonces pídele al Señor que te ayude a confiar en Él, porque Dios no quiere que tú peregrines hacia el cielo de manera amargada. Dios quiere darte descanso, Dios quiere darte reposo. Pídele al Señor que te ayude. Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es peor.
Y ustedes ya se van haciendo una idea de cuál es esta segunda consecuencia. Pues, como ya lo dije, es muchísimo peor de lo que pasó. Esto es muy triste. En 1 Corintios 10:5 dice que muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué esto es triste? Porque toda esa multitud, como les dije, prácticamente 3 millones de personas, 600,000 adultos varones, salieron rumbo a Canaán. Anhelaban llegar a Canaán. Pero su incredulidad y su rebelión terminó por sepultarlos en el camino y no llegaron a Canaán. Se quedaron a las puertas, en la frontera, y no ingresaron a Canaán porque no confiaron en Dios. Qué triste sería que para nosotros ocurra algo muy parecido. Miren, el pueblo quería llegar a Canaán. Anhelaban llegar a ese lugar, pisar esa tierra, querían estar en la tierra prometida. Pero el pueblo no buscó relacionarse, no buscó agradar al Señor de Canaán. Ellos creyeron que lo más importante era un pedazo de tierra, era un título, pero olvidaron que lo más importante era estar y relacionarse con Dios. Yo creo que todos los que estamos escuchando esto anhelamos el cielo, queremos ir al cielo, pero quizá no me estoy relacionando con Dios como debería de hacerlo. Quizá no estoy entrando en esa amistad, en esa confianza con Dios. Entonces, no voy a llegar a la Canaán celestial. Por eso, termino este segundo ejemplo haciendo esta pregunta. ¿Podríamos estar siguiendo el mismo ejemplo de Israel? ¿Podríamos estar anhelando llegar a la patria celestial, pero no anhelando relacionarme con Cristo, relacionarme con el dueño del cielo? Queridos amigos, recordemos que lo más importante es tu comunión con Dios. El llegar al cielo será una consecuencia de esa comunión que tú desarrollas en este mundo con tu Creador y con tu Redentor. Terminamos entonces este segundo ejemplo y vamos a entrar ya al último objetivo. Un breve descanso celestial. Tercer y último objetivo de esta lección. Como pueblo de Dios, nosotros esperamos la promesa de su advenimiento. Por eso, cuando leemos Hebreos 4:9, que Dios tiene aún un reposo para nosotros, sabemos que ese reposo es el cielo. Anhelamos la patria celestial, quisiéramos estar en ese lugar, pero ya hablamos un poquito de esto en el objetivo anterior. Ahora, para que nosotros lleguemos a este lugar, Salmos 95, 7 al 9 dice: no endurezcan sus corazones, no cierres tu corazón, así como lo hizo el pueblo en Meriba o en Meribá, cuando vieron el agua salir de la roca, e igual siguieron murmurando, quejándose contra Dios. No hagan lo mismo, dice en este caso David, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Con nuestras obras no nos vamos a salvar. La salvación, recordemos, es por gracia. Pero también tenemos que leer su palabra, empaparnos, buscar cada mañana la voz de Dios a través de su palabra. Esto nos ayudará a confiar cada vez más en Él, y la confianza dará como resultado la obediencia, algo que el pueblo olvidó. Creían en Dios, anhelaban la tierra de Canaán, pero no confiaron en Dios y que en consecuencia no obedecieron a Dios. Ahora, todo esto que tú estás haciendo para prepararte y para ir al cielo incluye algo más. Si nosotros decimos confiar y decimos obedecer a Dios, entonces tenemos que entender que esa obediencia incluye la misión que Cristo nos dejó de ir y predicar y hacer discípulos. Yo no puedo y yo no pretendería llegar al cielo si no estoy predicando. Eso es lo que Cristo encomendó a su iglesia, eso es lo que Cristo nos encargó predicar. Y aquí tiene mucha importancia el sábado. Y ahora vamos a ver por qué. Miren, como pueblo, nosotros
disfrutamos del día sábado. Esperamos y anhelamos el día sábado, y ese día disfrutamos de las bendiciones que Dios ha separado para nosotros el séptimo día. Por eso me gustó mucho este comentario que decía la lección. Para los judíos, por ejemplo, el día sábado es un pequeño precursor del Olam Abba, es decir, del mundo por venir. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sábado nosotros podríamos disfrutar en esta tierra un pequeño tiempo, un pequeño momento de lo que será en el cielo. Y nuevamente acá les pregunto, ¿nuestros días sábados son un día de deleite, son un día de regocijo? Porque ese es el ideal. Ahora, yo creo que en muchos aspectos sí habrá sábados que de repente no lo disfrutamos porque es parte de la naturaleza humana. Pero de alguna forma disfrutamos de ese día. Ahora viene aquí algo muy importante. Con tus acciones el día sábado, haz que otras personas disfruten del descanso celestial. ¿Recuerdan que les dije anteriormente que obedecer a Dios incluye el ir y predicar? Y Cristo dijo, enseñándoles como yo trabajé, enseñándoles de la manera que yo les enseñé. Pues qué mejor ejemplo que hacer lo que Cristo hizo. ¿Saben, queridos amigos? Por eso dije acá, haz que otras personas disfruten de ese momento a través de tus acciones. ¿Qué hacía Cristo? Aliviaba el dolor del sufriente. ¿Qué hacía Cristo? Visitaba, atendía, procuraba que las personas encuentren alivio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y cuando veamos a toda persona que por alguna razón no está en la iglesia o no conoce a Dios, recordemos lo que dice Gálatas capítulo 3. Ellos también pueden ser candidatos. Ellos también son herederos de la Canaán celestial y están esperando que a través de tus acciones ellos puedan conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador y por supuesto llegar a esa Canaán celestial. Querido amigo, ¿tú disfrutas del descanso que Dios te da? ¿Qué estás haciendo para que otras personas también disfruten de ese día y sobre todo disfruten del amor de su Salvador? Una vez explorada nuestra lección, nos preguntamos qué es lo que hemos aprendido. Como siempre les presento 3 conceptos claves. En primer lugar, recordemos que solo Cristo salva. En segundo lugar, pidamos que Dios nos ayude a confiar en Él. Y por último, hagamos de cada sábado un pequeño cielo en esta tierra. Con todo lo aprendido, me pregunto, ¿qué debo hacer? Bien, la semana pasada ya dejamos algo muy parecido a lo que vamos a hablar ahora. Y si aún tú no realizaste alguna actividad de ayudar a otra persona durante el día sábado, te animo a que no dejes de planificar esta noble actividad. Y una vez que encuentres a quien apoyar y le brindas tu apoyo, comparte tu testimonio con la iglesia. Motiva a la iglesia, motiva a tus hermanos para que otras personas se involucren en hacer del día sábado un pedazo del cielo en esta tierra. Y por supuesto, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para estudiar la siguiente lección que titula El profeta sin descanso. De esta manera, apreciados amigos, estamos finalizando el bosquejo de esta lección. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Por mi parte, me despido con el deseo de volver a encontrarnos en una nueva oportunidad y, por supuesto, deseando muchas bendiciones y mandándoles un abrazo fraternal.